Vamos entonces a iniciar con nuestro tema. Bienvenidos a una clase más en la cual vamos a ir construyéndonos como personas, ya que pues este curso, como lo es psicología, pues nos ayuda precisamente a eso. Ese es el propósito, ir creciendo, ir aumentándonos. Qué bueno que usted está ahí. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Y pues vamos a iniciar con esta actividad para poder ir avanzando en nuestro contenido. Ok, vamos entonces y como les decía, vamos a ver por acá. Vamos a poder visualizar precisamente nuestro tema. Ok, entonces vamos por acá, les voy a compartir la pantalla para que pues podamos ver el tema de hoy. Vamos a trabajar gestión emocional. Ya hemos avanzado en cuanto a las bases, ¿sí? Las bases de esto de la eh, inteligencia emocional. Ahora, pues vamos acá como lo podemos observar, vamos a poder tener este contacto con las emociones, con nuestra gestión precisamente para ir construyendo pues este conocimiento. Entonces, activemos la cámara para saber que usted está ahí presente, ¿verdad? Y pues también para poder ver que está recibiendo la información. Entonces, activemos la cámara para poder estar pues observándonos, ¿verdad? Y poder saber que la información, como le digo, está y que usted está tomando sus apuntes también. Bien, entonces acá la gestión emocional, como lo hemos ido abordando, es algo bien importante dentro de nuestro vivir, de nuestro diario vivir. Estamos llenos definitivamente de emociones. El ser humano, por excelencia, es un ser lleno de emociones. A diferencia de los seres vivos, del resto de seres vivos, somos la única especie en poder sentir y poder ser conscientes de lo que sentimos, ¿sí? Saber que sentimos, saber que es una emoción, saber que es el amor, saber que es la soledad, saber que es la ira, saber que es cada una de esas emociones de las cuales estamos construidos, ¿sí? Porque con el pasar de la vida, esto es lo que realmente hace la dinámica humana, ¿sí? Esto es lo que realmente es la esencia del ser humano, sus emociones. Por lo tanto, se hace fundamental el que podamos tener esta adecuada gestión de emociones, que podamos darnos cuenta y ser conscientes de lo que estoy sintiendo para poder tener una transformación de mi parte subjetiva interna, ¿sí? De mi parte subjetiva interna para poder proyectarme hacia mi entorno, hacia lo que me rodea. Veamos entonces que esto de las gestiones, de esto de gestionar emocionalmente, va a ir radicando en una clave, ¿sí? Es la clave fundamental en cuanto a tener un proceso de manera inteligente, ¿sí? Inteligencia emocional o la gestión de emociones es precisamente el irme habituando a un proceso de manera más inteligente y que esto sea de manera positiva, ¿sí? Básicamente es eso la gestión de emociones, es el ir procesando de manera inteligente todo aquello que siento de manera positiva. Y esto definitivamente va a cambiar mi realidad. Y esto definitivamente va a ser muy provechoso, no solo para mí, sino para los que me rodean. Porque ¿quién no quiere rodearse de alguien que es positivo, que tiene una actitud adecuada, que tiene ese entusiasmo? ¿Sí? Entonces, si uno es capaz de identificar lo que siente, vea lo que sucede acá. Si uno es capaz de identificar lo que uno siente, y de lo que uno actúa en consecuencia, es decir, siento algo y lo actúo. Entonces, de esa manera estamos siendo asertivos. Seremos una persona que está desarrollando emocionalmente. Entonces, cuando identificamos lo que sentimos y por consecuencia actuamos eso que sentimos,
Entonces, estamos siendo asertivos. Ya vimos la parte de la comunicación asertiva. Y entonces, aquí es donde ya somos una persona que desarrolla la inteligencia emocional. Cuando actuamos lo que sentimos. Sin embargo, no todos somos capaces de hacer esto, ¿sí? Con frecuencia somos reactivos, ¿sí? Con frecuencia somos seres reactivos nada más. Reaccionamos a una emoción cuando estamos contentos, reaccionamos, ¿no? Y en ese momento es algo maravilloso, pero nos quedamos ahí. No trasciende, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto nada más el momento, llega el momento, solo reaccionamos. Somos seres reactivos, seres autómatas, seres que viven en automático. Luego entonces, somos seres reactivos a nuestras emociones. Entonces, siempre vamos a reaccionar a lo que sentimos, sin muchas veces poder tener en cuenta la gestión de forma apropiada, ¿sí? Solo reaccionamos a los sentimientos, sin detenernos o tener en cuenta esto de la gestión apropiada de esa emoción, ¿sí? Porque muchas veces vamos por la vida y nos emocionamos. ¿Es normal? Sí, es muy normal en el desarrollar de la vida. Pero hace la diferencia cuando tomamos conciencia de esto y lo actuamos. Ahí empezamos a ser inteligentes. Entonces, la manera en que experimentamos una emoción es personal y única. Depende de las expectativas, deseos y de lo vivido previamente, así como el conocimiento de nuestras propias emociones y la gestión que hacemos de ellas. ¿Sí? La manera en que expresamos una emoción es única y personal, es propio sello personal. No hay otra persona como usted, no hay otra persona como yo que va a reaccionar ante ese mismo estímulo igual. Vamos a reaccionar los tres. En este caso, por ejemplo, si ahorita existiera un temblor, ¿sí? Pongamos este ejemplo hipotético. Un temblor es un estímulo que viene del exterior hacia nosotros. Seguramente yo puedo reaccionar de manera temerosa, pero de repente usted, por ejemplo, Bradley, puede reaccionar de manera calmada, sin estar tranquilo. Y Douglas, pues también de repente se pone un poquito más exaltado que yo y es temeroso y sale corriendo de la casa. Es el mismo estímulo, pero la reacción a ese estímulo nos genera una emoción que procesamos totalmente diferente, ¿sí? Totalmente diferente. Así como a un latido de un perro, de repente a eso de las 2 de la mañana, un latido de un perro fuerte, lo podemos escuchar los tres, pero vamos a reaccionar totalmente diferentes. Unos más temerosos, otros con inquietud de qué estará pasando, con curiosidad, otros pues totalmente aterrados, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia de que cada uno experimentamos una emoción de manera personal y única. Nadie se va a repetir o nadie va a repetir esa sensación en ese nivel de emoción que uno siente, nadie más la siente. Ok, entonces, la gestión emocional, vamos a ir entendiendo que es una gestión positiva de nuestras emociones. El gestionar una emoción es algo positivo, es la base de nuestra inteligencia emocional. Ya vimos esas bases, ¿no? El tener autoconciencia, autoobservarse, pensamiento, sentimiento y fisionomía. También una autogestión, saber qué posibilidades tengo de reaccionar, ver mi catálogo, ¿no? De respuestas. Y recuerde luego tener una conciencia social. Esas son las bases de la inteligencia emocional. Tener una gestión social, tener una conciencia social para gestionar mis relaciones. 4 virtudes que ya abordamos. Ahora, veamos entonces que gestionar nuestras emociones nos lleva a un positivismo, nos lleva a poder posicionarnos de una mejor manera correcta en cuanto a las emociones, y esto definitivamente nos va a determinar en mayor o en menor medida el éxito. Ojo,
Cuando gestionamos nuestras emociones, ya empezamos a ser positivos. Y ese positivismo nos va a llevar a tener éxito, ¿sí? ¿Quiere ser usted una persona exitosa? Lo puede lograr con inteligencia emocional. Luego, de esto, en distintas áreas de nuestra vida podemos conseguir este éxito, gestionando nuestras emociones, como puede ser en las relaciones interpersonales o de trabajo, ¿sí? Y aquí nos estamos preparando entonces para poder entrar en un mundo laboral cuando ese momento llegue, para poder entender y comprender a los demás, tolerar a los demás. Entonces, a su vez, la inteligencia emocional ayuda a mejorar el conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? Fundamental para conocernos a nosotros mismos, inteligencia emocional. De estas emociones, pues debemos de tomar mejores decisiones, ¿sí? Cuando nos somos conscientes de las emociones, tomamos mejores decisiones. Favorece la empatía y el bienestar psicológico. La gestión emocional nos ayuda a entender que que no somos agentes pasivos. La inteligencia emocional nos ayuda a saber que no debo de ser una persona pasiva. Todo lo contrario, por esas emociones soy una persona activa, no reactiva, ¿sí? Porque reactiva cualquier ser humano, cualquier ser vivo, ¿sí? Cualquier ser vivo es reactivo. Vea usted lo que hace cuando un perro le hace bulla, ¿no? Sale corriendo. O un gato, sale corriendo el gato. Igual a uno cuando lo asustan, ¿no? Sale corriendo. En cambio, el tener la conciencia de nuestros estados emocionales nos garantiza que dejamos de ser agentes pasivos, ¿sí? Y nuestro propio estado emocional empieza a trabajar a favor de nosotros. Y entendemos entonces que una actitud de hacer algo, pues es bastante especial y va determinando nuestra personalidad. Ok, gestionar las emociones es un proceso interior de autoconocimiento. Para identificar nuestro proceso emocional es entender las raíces de lo que detona nuestro comportamiento en un determinado estímulo, ¿sí? Es decir, un proceso emocional es ver las raíces del detonante y los efectos que tiene en nosotros ese estímulo. Empezamos a analizar qué es lo que está pasando con nosotros y tomamos conciencia, qué es lo que está detonando nuestro sentir en este momento. ¿Cuáles son sus emociones? ¿Qué está sintiendo usted ahorita? ¿Está siendo consciente de lo que le está detonando ese bienestar o ese malestar? Si es un bienestar, ya tomó conciencia de dónde viene, cuál es el detonante de ese bienestar. Y ya si es todo lo contrario, es un malestar, ya determinó cuál es el detonante, cuál es el estímulo que está recibiendo para sentirse como se siente ahorita. Entonces, ahí es donde empezamos a tener este avance en cuanto a inteligencia emocional. Empezamos a ser conscientes y entonces dejamos de ser agentes pasivos, reactivos, ¿sí? Para volvernos unas personas activas, pensantes, conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento. Entonces, acá es importante reconocer que la gestión de las emociones no implica el control de estas, donde subyace la negación y supresión de los impulsos que determinan las emociones, generan en nosotros. Estos procesos de superación únicamente van a favorecer los ciclos negativos que puedan causar en nosotros esos estímulos, esos detonantes, y podemos entonces cambiar el estado de ánimo, ¿sí? ¿Qué estado anímico tiene usted ahorita? ¿Un estado anímico pasivo? ¿Un estado anímico alegre? ¿Qué estado anímico tiene usted? ¿Es consciente de lo que está sucediendo a su alrededor? La invitación es esa. Entonces, vamos a observar aquí algunas claves
¿sí? 5 claves para la gestión de emociones. Ya conocemos las bases de la gestión emocional, las 4 virtudes. Ahora vamos a conocer las claves de la gestión de las emociones para dejar de ser unos agentes pasivos, reactivos, para convertirnos en personas activas, conscientes e inteligentes, ¿sí? Conscientes e inteligentes. Veamos entonces. Tomar conciencia de las emociones es una de las claves. Tomar conciencia de las emociones. Lo primero que debemos de hacer es la experimentación. Esto consiste en permitir sentir cada una de las emociones. El enojo, la tristeza, alegría, miedo, y así como sus matices, es decir, los detonantes. Pues es hacer un esquema de toda la gama de sensaciones que vivimos en cada emoción, ¿sí? Porque recuerde que sensación, perdón, es percepción y, y sentimiento no son lo mismo, ¿sí? Percibo y luego hago ese proceso mental donde voy realizando esta situación de emoción que vivo, la hago consciente, ¿sí? Lo percibo del ambiente, el estímulo, ¿sí? Lo percibo y ya lo proceso, ¿sí? Hay una sensación ahí, algo que está emanando ese estímulo a nuestro cerebro. Y por lo tanto nuestro cerebro viene y nos manda una señal para comportarnos de manera conductual. Tomar conciencia de ese estímulo es tomar conciencia de las emociones. Está bien que usted tenga enojo, tristeza, miedo. Recuérdese lo que decía Platón. Está bien enojarse, pero lo que hace inteligente, ¿sí? Lo que lo hace a uno inteligente en el ámbito emocional es saber enojarse en el nivel adecuado, ¿sí? En el nivel adecuado, con la persona adecuada, en el momento adecuado. No ponerle más importancia de lo que debe colocarle a ese estímulo. Entonces, por ejemplo, cuando nos sentimos enojados, tal vez nuestro rostro lo manifiesta, ¿no? Con un aumento de temperatura, los músculos se tensan, se acelera el pulso. Son cambios son cambios también muy diferentes cuando sentimos felicidad. Estamos más relajados, la presión arterial es normal, ¿sí? Son cambios fisiológicos que son emanados desde un estímulo a nivel ambiental y que es procesado por el cerebro y luego ya nos hace comportar de esa forma, ¿sí? Dependiendo qué emoción tengamos, una emoción de enojo, de tristeza, de alegría, de miedo, de rabia, de frustración, de desconcierto, ¿sí? En fin. Entonces, acá podemos ir viendo estas situaciones, ¿no? Igualmente, pues, identificar la gama de emociones que podemos tener. De la tristeza se puede experimentar melancolía, también nostalgia, tristeza, pesadumbre, cada una aumenta la intensidad, ¿sí? Va aumentando la intensidad cuando va siendo más profundo esa emoción. Así puedes tener un catálogo personal de emociones, le ayuda a uno a identificar y nombrar justamente a cada una de ellas. Entonces, es importante que nosotros tengamos conciencia de las emociones que sentimos en este momento, en cada momento de la vida, para poder entender esto y luego, pues, tener un desahogo emocional, porque muchas veces, si no sabemos, no tenemos conciencia de qué es lo que realmente sentimos, no vamos a poder tener una gestión adecuada de emociones y no vamos a poder tener un desahogo emocional. Y aquí es donde viene la segunda clave: llenar un diario emocional, ¿sí? Es decir, de repente empezar a tener esa costumbre, ese hábito de escribir. Se hace interesante el poder escribir porque esto nos va a ir ayudando a tener un desahogo emocional. ¿Y cómo podría ser útil un diario emocional entonces? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues hay un consejo, ¿no? Cada 20, pues habrá que tener 20 minutos al día
promedio, ¿no? No exactamente 20, puede ser 15, 10, pero el asunto es de que escribamos, ¿sí? En nuestro diario las emociones que vivimos, de lo que sentimos en el día. ¿Para qué? Para poder plasmarla y cada vez hacernos consciente. Y esto también nos va a ayudar a detectar ciertos patrones de qué estímulos son los que nos provocan ese sentimiento, ¿sí? Y seguramente vamos a encontrar el cómo evitarlos también, porque si me es agradable el estar feliz, voy a registrarlo acá en este diario emocional, porque es un desahogo emocional, y me voy a dar cuenta que si un estímulo me detona a mí estar contento, estar feliz, estar satisfecho, seguramente lo voy a identificar y voy a repetirlo, ¿sí? Voy a buscarlo para tener bienestar. Entonces, aquí esto del diario emocional nos va a ayudar a encontrar patrones, ¿sí? Igualmente, tomar notas sobre los efectos de las emociones e incluso si podemos manejar de forma positiva. Es decir, en este diario vamos a ir de repente escribiendo cómo manejamos, ¿sí? Cómo manejamos cierto estímulo. ¿Será que le pusimos mucha atención? ¿Por eso nos afectó? ¿Será que no le pusimos mucha atención? ¿Por eso no encontramos resultados? Entonces, aquí en esto podemos ir nosotros viendo esta identificación de ciertas conductas favorables para nosotros y también vamos a encontrar conductas que nos están perjudicando. Y obviamente tomar cartas en el asunto y desecharlas, irlas desechando. Eso nos ayuda a llevar un diario emocional, un desahogo emocional. Luego, eso también nos ayuda a tener un autoconocimiento, porque por medio de lo que estamos escribiendo, por medio de lo que estamos plasmando, vamos a ir identificando y vamos a ir registrando cómo respondemos ante la vida, cómo respondemos ante ciertos estímulos. ¿Sí? Ok, la tercera entonces será la aceptación. Luego de que ya hicimos consciente, ya nos hicimos consciente de las emociones, vemos entonces el tener esta necesidad de escribir por lo menos 20 minutos a 15 minutos promedio para poder encontrar patrones. Luego de esto, podemos entrar entonces en la tercera clave, aceptación, ¿sí? La aceptación. La aceptación es lo que sigue luego de haber escrito, porque son parte de la vida, estas emociones, y que es con una consecuencia y son una consecuencia de los pensamientos, ¿sí? La aceptación entonces es darse cuenta de que las emociones son consecuencia de lo que pensamos, ¿sí? De lo que procesamos. Viene el estímulo, empezamos a procesar a nivel cerebral y luego ya es la emoción, es la consecuencia de lo que procesamos ante el estímulo. Entonces, aquí podemos ver que este proceso nos ayuda a tener aceptación. Muchas veces la cultura, es decir, el medio donde nos crecimos, en la casa, en la comunidad, pues nos ha enseñado que hay emociones positivas y otras que son negativas. Y uno, pues seguramente uno debería de estar la mayor parte de tiempo feliz, alegre y pues no tanto triste. Debe de tener uno unas ciertas condiciones adecuadas. Pero el enojo, no es el enojo una emoción estigmatizada como negativa, ¿sí? Esto no debe de ser así. Por ejemplo, el enojo, muchas veces, híjole, te enojaste, te va a ir mal. No, no es tanto así. El problema es de que la sociedad, por eso se dice que factores culturales nos han enseñado a esto, que es malo enojarse, pero ya sabemos que es parte de la vida, ¿sí? Son emociones inherentes al ser humano. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las emociones básicas del ser humano, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que son inherentes, que no podemos negarlas. El asunto es controlar cada una de esas emociones. A eso se refiere la inteligencia emocional, ¿sí? Tener ese control del sentimiento, tener ese control. Saberse enojar, ya saben que es enojarse con la persona correcta, con una cierta intensidad, no mucha, ahí viene el daño. Entonces, básicamente, en una exageración, en un exceso
de esta emoción es donde viene el desequilibrio. Porque si estoy muy contento, voy a sufrir también dificultades por una elevación de mis emociones en cuanto a la alegría, pero también en una elevación de las emociones en cuanto a la tristeza, pues también me va a generar problemas. Entonces, aceptación, tenemos que tenerla en cuenta. Debemos bueno, tenemos que quitarnos esos prejuicios y asumir en todas las emociones que son naturales, ¿sí? Aceptar las propias de la persona, que no está mal sentirse enojado por alguna ofensa y que lo puede uno sentir, también uno puede sentir nostalgia, es normal, es parte de la vida, pero ya aquí vamos a entender entonces que es con medida, ¿sí? Es con medida, no tenemos que darle más importancia de lo que merece ese evento, ese acontecimiento, y lo tenemos que ir minimizando, ir teniendo esa aceptación de que somos parte, ¿sí? Esa es la dinámica humana, que somos parte de felicidad, parte de enojo, parte de incertidumbre, porque es la dinámica humana, ¿sí? Son emociones que vienen ya con el ser humano. Y eso es lo que nos ayuda a estar vivos, ¿sí? Porque imagínense usted sin emociones, sería una vida plana, aburrida, ¿sí? Entonces, gracias a las emociones es que está la dinámica humana, está esas emociones, están esas motivaciones. Ya se recordará usted la motivación intrínseca y extrínseca, ¿sí? Por parte de las emociones es que están esas dos motivaciones. Ok, vamos con la cuarta y ya vamos terminando con este tema. Acá vemos entre lo incómodo y lo agradable, es la cuarta clave, entre lo incómodo y lo agradable. Cuando se ha identificado las emociones y se conocen los propios procesos emocionales, es posible saber qué emociones nos incomodan y cuáles no. Incluso aquellas que no nos son agradables. Entonces es momento de centrarse en lo positivo y agradable. Trabajar con lo incómodo o negativo, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que si algo nos causa incomodidad, está bien por tener un límite. Y esta está bien reclamar asertivamente que debemos de alejarnos de manera, ¿sí? De manera adecuada para poder estar entre lo incómodo y lo agradable. Poder identificar esto. Es decir, irnos apartando de todas esas conductas que nos hacen daño. Y también, no solo las conductas, sino las personas. Por eso dice entre lo incómodo y lo agradable. Desechar lo incómodo y posicionarse entre lo agradable. A eso hace relación la inteligencia emocional. ¿Sí? Ok. ¿Cómo gestionar entonces nuestras emociones? Primera instancia, recapitulando, vamos a entender que es tomar conciencia de las emociones, llevar un diario emocional como segunda clave, aceptación, tercera clave, entre lo incómodo y lo agradable, cuarta clave. Y la última clave, pero no la menos importante, expresar las emociones, ¿sí? Expresar las emociones se hace fundamental. ¿Por qué? Porque esto de expresar los sentimientos nos va a nosotros ayudar a que no se repriman esos sentimientos y que queden ahí guardados y que cada vez nos vayamos llenando, llenando, llenando y no expresemos lo agradable de la vida, ¿sí? Entonces, acá podemos ir identificando que esto de las emociones, esto de los sentimientos es la forma en que podemos darle el curso propio a la vida, ¿sí? Gracias a la expresión de las emociones. Es lo que le decía, ¿qué sería nuestra vida si no sintiéramos alegría o si no nos enojáramos, por ejemplo? Sería una situación, de repente, si no me enojo, pues todos van a abusar de mí porque no voy a poner límites. Es que todas las emociones están por algo y las tenemos que expresar para poder conocernos nosotros. Solo enojándonos vamos a saber cuál es el estímulo y hasta qué grado puedo llegar con ese enojo, con ese malestar, ¿sí? Pero ojo, repito, acá debemos de sabernos enojar, básicamente, ¿no? En el momento adecuado, la persona adecuada, con la intensidad adecuada.
para no perjudicar mi salud, porque si no manifiesto estas emociones, estos sentimientos, pues tendremos muchas situaciones incómodas, nos vamos a enfermar, porque pues estamos guardando todos esos sentimientos. Por ejemplo, si es un sentimiento de enojo y yo tengo, como me han enseñado, de que es malo enojarme, no me voy a enojar y me voy a tragar ese enojo. Y eso me va a hacer mal. Porque recuerde, el ser humano, la dinámica humana es expresar sentimientos. Entonces, básicamente, entonces, acá podemos ver lo que es la gestión de emociones con estas 5 claves, ¿sí? 5 claves. Ya vimos las bases, que son 4, y aquí son 5 claves para poder gestionar nuestras emociones de manera adecuada. Expresemos lo que sintamos en el momento que lo deseemos, ¿sí? Es decir, no reprimamos emociones. Si usted de repente hoy o algún día, ¿no?, tiene el deseo de hacer algo, manifestarle, demostrarle el cariño a una persona, hágalo. No se quede con ese sentimiento, no se quede con el, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Ah, pero es que no me animo. Y eso es lo bonito, ¿no? Tener esas emociones, sentir y que podemos hacer algo diferente, que podemos cambiar nuestra realidad. Todo es parte de la dinámica humana. El atreverse es ir conociéndose a uno mismo. Porque si, por ejemplo, le voy a hablar a esa persona que no me atrevo, cuando lo haga, voy a ya empezar a romper esos límites de temor, ¿sí? Y voy a conocer cuánto miedo puedo manejar a la hora de accionar, ¿sí? Ok, entonces hasta aquí nuestro tema. Recuerde, 5 claves, ¿sí? 5 claves para poder gestionar de manera adecuada nuestras emociones. Primera, entonces, recuerde, tomar conciencia de las emociones. Segunda, llevar un diario emocional, escribir, ¿sí? Para un desahogo emocional. La aceptación, es bien importante la aceptación. Entre lo incómodo y lo agradable, desechar todo lo que ya me está dañando y entrar en una posición cómoda, ¿sí? Agradable. Y, por supuesto, la fundamental, diría yo, ¿no? El hecho de expresar lo que siento, ¿sí? Darme esa oportunidad de manifestar el cariño, el aprecio que tengo, ¿no? Y eso me va a librar a mí y me va a ayudar a descargarme emocionalmente. Ok, listo. Estamos ahí. ¿Preguntas, Bradley? No, profe, todo bien. Ok, Douglas. Ahí estamos, profe. Ok, entonces recuerde, por favor, en esta semana en Classroom estará habilitado el espacio para que envíe ahí su tarea. ¿Sí? Ya no la vaya a enviar a WhatsApp. Ya ahí, a partir de esta semana, ahí va a estar habilitado el espacio en la misma clase de Classroom para que usted pues acceda ahí y ahí vaya subiendo sus resúmenes y pues las tareas que se indican ahí en su agenda. Si solo resúmenes indica, pues son sus resúmenes. Y si indica un mapa conceptual, pues ya sabe todo en su cuaderno y ya lo envía luego. Ok, chicos, un gusto poderles saludar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta Nos luego, vemos, Brad. profe.